Imagina un tiempo antiguo, donde las batallas no solo se libraban con espadas y lanzas, sino también en lo más profundo de las almas de hombres y mujeres. Es en este escenario, entre la desesperación y la esperanza de un pueblo oprimido, que una promesa divina empieza a tomar forma. Era una época oscura para los israelitas, constantemente aplastados por el poderío de los filisteos. El pueblo estaba desesperado, clamando por un libertador. Es en este momento exacto de angustia que aparece un mensajero celestial. Y no era un ángel cualquiera. Su presencia brillaba con una autoridad y serenidad que trascendía cualquier figura humana. El destino eligió a una pareja inesperada, Manoah y su esposa, que hasta entonces eran incapaces de tener hijos. Ellos ya habían aceptado el silencio de Dios en sus vidas, pero ese silencio fue interrumpido por palabras de esperanza. El ángel miró a los ojos de la mujer y proclamó una noticia imposible de ignorar: tendrás un hijo. Será diferente a todos los demás. Será un nazareo, consagrado desde el vientre, y su fuerza será el arma de liberación para el pueblo de Israel. La mujer quedó paralizada, el corazón latiendo más rápido que nunca. ¿Sería verdad? Corrió a contarle a su esposo, y Manoah, incrédulo, pidió que el ángel volviera y explicara más. Y, de hecho, el mensajero regresó, reafirmando las instrucciones: este niño debía ser especial, separado para una misión grandiosa, y la señal sería clara: su cabello jamás debería ser cortado, pues llevaría el símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pero entonces te preguntas, ¿puede un simple voto reprimente transformar a un bebé en un héroe de fuerza incomparable? ¿Cómo alguien tan pequeño podría un día enfrentarse a los ejércitos más poderosos de la época? Poco sabemos que lo que está por venir es una historia de fe, de promesas casi imposibles y de una fuerza que desafía todo lo conocido. Y así, en el silencio de la noche, con una promesa que ardía como fuego en los corazones de Manoah y su esposa, la leyenda de Sansón comenzó a escribirse. Pero esta es solo la primera página de un viaje que aún nos sorprenderá. El niño nació, y el nombre elegido fue Sansón. Desde su primer suspiro, había algo diferente en él. Cada movimiento, cada llanto parecía cargar un presagio. Mientras otros niños jugaban y corrían, Sansón ya demostraba una vitalidad inusual, casi salvaje. Los años pasaron rápidamente, pero un voto silencioso guiaba cada aspecto de su crianza. Nada de vino, nada de contacto con cosas impuras, y su cabello. Su cabello crecía en largas y espesas trenzas, tan indomables como la fuerza que lentamente se manifestaba en sus músculos jóvenes. Manoah y su esposa lo cuidaban con reverencia, como quien cuida de un arma poderosa que necesita precisión para no volverse contra su propio portador. Pero Sansón, aunque consagrado desde el vientre, no era un niño fácil de controlar. La fuerza física era proporcional a su impetuosidad y, muchas veces, su voluntad parecía ser tan inquebrantable como el voto que lo consagraba a Dios. A medida que crecía, Sansón escuchaba historias de los antiguos héroes de Israel, de los grandes jueces que lideraron al pueblo en tiempos de crisis. Se imaginaba en la batalla, con la espada en la mano, al fondo el sonido de los gritos de guerra. Pero había un detalle que lo intrigaba profundamente: la fuente de su fuerza no era una espada afilada, ni una armadura resistente, sino sus largas trenzas. Eso era más que un símbolo, era un recordatorio constante del voto que lo separaba de todos los demás hombres. Esa fuerza, todavía joven y en fase de descubrimiento, ya comenzaba a crear su propia leyenda entre los israelitas. La gente susurraba en las calles: ¿es el chico destinado a liberar a Israel? ¿Y será capaz de enfrentarse a los filisteos solo? La expectativa crecía, y Sansón también sentía el peso de esa misión. Había un fuego en su mirada, una llama de determinación que no podía apagarse. Pero con todo ese poder, surgía una pregunta: ¿sería Sansón capaz de controlar la fuerza que llevaba dentro o acabaría siendo consumido por ella? ¿Estaba el joven preparado para los desafíos que vendrían? Sansón estaba en una de sus andanzas por las tierras áridas de Israel cuando algo inusual sucedió. Mientras caminaba solitario por un camino desierto, escuchó un rugido. El sonido era profundo, amenazante, el tipo de ruido que hace que cualquier hombre se congele de miedo.
Era un león salvaje, feroz y hambriento, emergiendo de las sombras con los ojos fijos en su presa, Sansón. Cualquier otro hombre, por más valiente que fuera, habría retrocedido, intentado huir o al menos buscar alguna arma. Pero Sansón no era como los demás. Sin dudarlo, miró a la bestia como si estuviera enfrentando a un adversario digno. Cuando el león avanzó, Sansón sintió algo diferente, una fuerza sobrehumana, que parecía emerger desde lo más profundo de sus venas, como si Dios mismo estuviera actuando a través de sus músculos. El león saltó, pero en un movimiento rápido y brutal, Sansón lo sujetó por las mandíbulas. La bestia se debatía, rugiendo de desesperación y fiereza, pero Sansón, con una furia silenciosa, lo desgarró por la mitad, como si estuviera lidiando con algo mucho más pequeño y débil. El cuerpo del león cayó sin vida al suelo, mientras Sansón permanecía de pie, sin un solo rasguño. Pero esta victoria no fue solo sobre un león, fue un presagio de lo que estaba por venir. La fuerza de Sansón era real, tangible, y, por primera vez, comprendió plenamente lo que el voto de Nazareo significaba. No era solo un símbolo religioso o una simple regla de vida, sino la misma esencia de su misión. Ese león muerto al costado del camino era una declaración silenciosa para todos los que aún dudaban: Sansón no era un hombre común. Mientras caminaba de regreso, los ecos del rugido del león parecían mezclarse con un sonido interior más profundo, un llamado a la batalla, una señal de que el destino de Sansón apenas comenzaba a revelarse. El tiempo pasó, y Sansón conoció a una mujer filistea en Timnat. Había algo en ella que lo atraía de una manera intensa e inexplicable, como si fuera una pieza clave de su destino. Contra la voluntad de sus padres, que veían peligro en aliarse con los enemigos de Israel, Sansón decidió casarse con ella. Era un amor atrevido, pero quizás más impulsivo de lo que él imaginaba. Durante las celebraciones de la boda, entre el vino y el sonido de las risas, Sansón lanzó un desafío a los 30 invitados filisteos, un enigma. Con una sonrisa maliciosa, dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si pueden descifrarlo en 7 días, les daré a cada uno una túnica de lino y un cambio de ropa fina. Si no lo logran, ustedes tendrán que darme esas prendas a mí. El enigma, que hacía referencia a la miel encontrada en la carcasa del león que él había matado, era imposible para los filisteos de entender. No sabían del león muerto ni de la miel hallada allí días después, un símbolo amargo de su propia fuerza transformada en dulzura por la providencia de Dios. El misterio intrigó a los filisteos, pero también los enfureció. Frustrados por la imposibilidad de resolverlo, acudieron a la esposa de Sansón, amenazándola para descubrir el secreto. Bajo presión, ella se volvió hacia Sansón. Con lágrimas en los ojos y una voz llena de angustia, le suplicó que revelara la respuesta. Sansón, enamorado y vulnerable, cedió. Y al ceder, no solo perdió el enigma, sino también la primera batalla de su vida. Cuando los filisteos aparecieron el último día con la respuesta correcta, Sansón supo de inmediato que había sido traicionado. Su furia era evidente, una mezcla de decepción e ira, y sus palabras resonaron en el salón de la fiesta: si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descubierto mi enigma. Pero el daño ya estaba hecho. La traición estaba completa, y con eso, una llama de venganza comenzó a arder en el corazón de Sansón. El amargo sabor de la traición aún estaba fresco en la boca de Sansón cuando partió de Timnat, llevando consigo la furia de un hombre engañado y la vergüenza de un guerrero herido. Pero Sansón no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota en silencio. Los filisteos habían jugado sucio, y él estaba decidido a devolver el golpe, no de manera simple, sino de una forma que dejara una marca profunda en sus enemigos. Era época de cosecha, cuando los campos de los filisteos estaban llenos de trigo, listos para ser recolectados. El escenario perfecto para el acto de venganza de Sansón. Con una estrategia ingeniosa y salvaje, capturó 300 zorros, un número casi increíble para un solo hombre. Pero eso era solo el comienzo. Ató las colas de los zorros por parejas y, entre cada par, colocó una antorcha encendida. Con un grito de rabia contenida, Sansón soltó a los animales en los campos de los filisteos. Los zorros corrieron frenéticamente,
esparciendo el fuego por todos lados, incendiando las cosechas, los viñedos e incluso los olivares. El caos era total. Las llamas se elevaban al cielo como un grito de guerra, mientras los filisteos observaban impotentes como el fruto de su trabajo era consumido por el fuego. Este acto no fue solo una venganza, sino un mensaje claro y devastador: Sansón no sería fácilmente derrotado, y su poder no residía solo en su fuerza física, sino también en su astucia y furia. El pueblo filisteo quedó atónito y enfurecido, con la desolación de los campos quemados transformándose en un odio profundo hacia Sansón. Juraron venganza, aumentando aún más la tensión entre él y los filisteos. Pero para Sansón, esa era solo una batalla más en la guerra personal que se libraba dentro de él. La furia aún ardía, más intensa que nunca, como una antorcha que se negaba a apagarse, alimentada por traiciones, venganzas y un destino aún lejos de cumplirse. Los filisteos no dejarían que la afrenta de las zorras en llamas quedara impune. Decididos a capturar a Sansón, organizaron una persecución feroz, impulsados por un odio ciego. Supieron que Sansón se había escondido en una cueva en la roca de Etm. El ejército enemigo se posicionó alrededor del lugar, pero también sabían que enfrentarlo directamente era suicida. Entonces decidieron usar la astucia, exigiendo que los propios hombres de Judá entregaran a Sansón. La propuesta fue simple: si no lo entregaban, sufrirían la ira de los filisteos. Los líderes de Judá, temiendo represalias, reunieron a 3000 hombres y fueron a ver a Sansón, suplicándole que se entregara para salvar a su pueblo de una masacre. Él los miró con una mezcla de desdén y resignación, pero había un brillo en sus ojos que indicaba que aún tenía el control. «Juren que no me matarán ustedes mismos», dijo, sabiendo que su destino apenas comenzaba a sellarse. Lo ataron con cuerdas nuevas y lo llevaron como prisionero ante los filisteos. La multitud enemiga vibró de odio y triunfo al verlo acercarse, creyendo que la fuerza del guerrero finalmente había sido sometida. Pero cuando Sansón sintió el olor del hierro de las espadas y escuchó el sonido de las lanzas levantadas contra él, algo dentro de él despertó. El Espíritu del Señor vino sobre él una vez más, con una fuerza incontrolable y divina. Las cuerdas que lo ataban se desintegraron como si fueran hilos de paja. Mirando a su alrededor, Sansón avistó una quijada de burro en el suelo. Con un movimiento rápido, la tomó y avanzó contra los filisteos con una furia implacable. En un frenesí de fuerza bruta y precisión, Sansón abatió a 1000 hombres, golpe tras golpe, sin dudar, sin flaquear. El campo de batalla se convirtió en un escenario de pura devastación. Cuando el polvo finalmente se asentó, Sansón estaba de pie, ensangrentado y jadeante, sosteniendo la quijada como un trofeo de su victoria solitaria. Con una quijada de burro, maté a 1000 hombres, murmuró con una sonrisa amarga, consciente de que su fuerza era tanto una bendición como una maldición. La sangre de sus enemigos manchaba sus manos, pero su corazón llevaba una carga aún mayor, la certeza de que la guerra que libraba era tan espiritual como física. Y mientras el silencio se apoderaba del campo de batalla, Sansón cayó de rodillas, exhausto y con el alma hambrienta de algo que ni siquiera la venganza podía saciar. El grito de victoria parecía resonar vacío, reflejando el vacío interior de un hombre cuyo destino se volvía cada vez más oscuro. Pero había una debilidad en Sansón, más traicionera que cualquier espada o lanza: su corazón. Y fue esa debilidad la que lo llevó a Sorek, donde conoció a una mujer llamada Dalila. Había algo en ella que era irresistible para Sansón. Su mirada, su sonrisa, su presencia, todo en ella parecía envolver al guerrero como una red de seducción, y, aun sabiendo los riesgos, él se dejó atrapar. Los filisteos notaron rápidamente esta nueva vulnerabilidad y vieron en Dalila una oportunidad única de finalmente romper la fuerza de Sansón. Los líderes se acercaron a ella con una oferta tentadora: dinero, mucho dinero, a cambio del secreto de la fuerza del hombre que los había atormentado durante tanto tiempo. Dalila aceptó, pero la tarea no sería fácil. Necesitaría más que encanto para arrancarle a Sansón lo que ningún enemigo había logrado. Comenzó despacio, jugando con palabras dulces y susurros seductores. «Si realmente me amas, ¿por qué no confías en mí?», insistía, mientras sus dedos acariciaban el largo cabello de Sansón. Y él,
cada vez más hechizado, cedía un poco cada día. Primero, dio respuestas falsas, llevándola a atarlo con cuerdas que él rompía fácilmente. Pero Dalila no se rendía. Cada derrota solo alimentaba su determinación. Sin embargo, la presión aumentaba. En el fondo, Sansón sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno que podría costarle no solo su fuerza, sino su propósito. Pero la insistencia de Dalila era como el agua que lentamente erosiona una piedra. En un momento de debilidad, exhausto por el conflicto interno y los constantes ruegos de ella, Sansón finalmente cedió. «Es mi cabello», confesó, con la mirada pesada y el corazón roto. «Si lo cortan, mi fuerza se irá». Esa era la clave que Dalila esperaba. Esa noche, mientras Sansón dormía en sus brazos, ella hizo una señal a los hombres que esperaban en la oscuridad. Con manos traicioneras, cortaron las trenzas que eran símbolo de su alianza con Dios, y con cada mechón que caía al suelo, la fuerza de Sansón también se desvanecía. Cuando despertó e intentó liberarse, se dio cuenta con horror de que su fuerza lo había abandonado. Fue un momento devastador. El hombre invencible, el juez de Israel, ahora estaba impotente ante sus enemigos. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo arrastraron a Gaza, ya no como un héroe, sino como un prisionero humillado. Y mientras Dalila observaba, la sonrisa en su rostro era tan fría como el acero de las cadenas que ataban a Sansón. Ahora, Sansón era solo un hombre ciego y traicionado, sin fuerza, sin visión, y, quizás lo más doloroso de todo, sin esperanza. Sansón, el gigante que una vez fue indomable, ahora estaba ciego y encadenado, reducido a un esclavo en manos de sus enemigos. Arrastrado por las calles de Gaza, era exhibido como un trofeo de guerra, el símbolo de una victoria obtenida no por la fuerza de los filisteos, sino por la astucia y la traición. Para Sansón, cada paso pesado era un recordatorio cruel de su propia caída, y la ausencia de luz no era solo física, sino también espiritual. Encerrado en la oscura mazmorra, fue obligado a girar una piedra de molino, una tarea humillante reservada para los más débiles y miserables. Mientras sus brazos se movían mecánicamente, su mente giraba en un torbellino de arrepentimiento y angustia. Sentía el peso de cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Sansón, el héroe que podría haber sido el libertador definitivo de Israel, ahora estaba quebrado, moliendo grano para aquellos a quienes debía haber derrotado. Pero, a medida que los días se arrastraban, algo silencioso y casi imperceptible comenzó a suceder. El cabello de Sansón empezó a crecer de nuevo. Con cada mechón que se alargaba, también crecía dentro de él un sentido renovado de arrepentimiento y una llama de fe que nunca había sido completamente extinguida. Ahora entendía que su fuerza nunca estuvo realmente en las trenzas, sino en la alianza con Dios que había tratado con desdén. Sin embargo, los filisteos no notaron esta lenta y sutil transformación. Para ellos, Sansón era solo un ciego derrotado, sin más amenazas que ofrecer. Así, en medio de una gran celebración en el templo de Dagón, decidieron exhibir a Sansón ante el pueblo, una última humillación pública para el deleite de la multitud. Pero no sabían que ese momento no sería un simple espectáculo. Con el corazón lleno de dolor y arrepentimiento, Sansón fue conducido al centro del templo, entre dos columnas macizas. Ciego, susurró una última oración, no con orgullo, sino con profunda humildad: «Señor Dios, acuérdate de mí, por favor, y fortaléceme solo una vez más». Sansón comenzó a sentir que la fuerza regresaba, no de manera física, sino como una certeza espiritual que lo impulsaba. Sus manos, endurecidas por el trabajo forzado, presionaron las columnas con todo el poder que quedaba en su cuerpo. La multitud reía y se burlaba, sin saber que el escenario estaba a punto de convertirse en un altar de sacrificio. Con las manos firmes sobre las columnas de piedra, Sansón sintió la solidez fría bajo sus dedos, pero lo que corría por sus venas era diferente de cualquier fuerza física que había conocido antes. Era la fuerza de un hombre quebrado que, en su más profundo arrepentimiento, finalmente entendió el verdadero significado de su llamado. Mientras el pueblo filisteo gritaba y se burlaba, Sansón estaba en silencio, concentrado, como si cada burla fuera un recordatorio de su misión final. Cerró sus ojos vacíos,
ahora sin función, pero no sin visión espiritual. Su mente se llenó de recuerdos del pasado, el ángel que prometió su nacimiento, sus padres devotos, las victorias y derrotas, y, sobre todo, el sabor amargo de haber permitido que su propia debilidad lo derribara. Pero Sansón sabía que todavía quedaba una oportunidad, no de redención personal, sino de cumplir su propósito como juez de Israel, incluso a costa de su vida. Que yo muera con los filisteos, murmuró, como una última declaración de guerra, no solo contra sus enemigos, sino contra su propio fracaso. Con un grito profundo, cargado de todo lo que le quedaba dentro, Sansón empujó las columnas con una fuerza que iba más allá de lo físico. Era una fuerza alimentada por la fe, el arrepentimiento y un deseo inquebrantable de cumplir su misión hasta el final. Las columnas empezaron a temblar, lentamente al principio, luego con una intensidad creciente. El templo, símbolo de la arrogancia de los filisteos, comenzó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo, mientras los gritos de pánico reemplazaban las risas y el desprecio. La multitud intentaba escapar desesperada, pero ya era demasiado tarde. El techo colapsó con un estruendo ensordecedor, sepultando a Sansón y a miles de filisteos en una única explosión de caos y destrucción. El polvo se levantó, el ruido cesó, y el silencio se instaló. Pero en ese silencio, algo más profundo fue restaurado, la alianza de Sansón con Dios, sellada en su último acto de sacrificio. El hombre que lo había perdido todo encontró, en su muerte, la oportunidad de vencer aquello que no pudo superar en vida. Cuando el polvo finalmente se asentó, el templo de Dagón estaba en ruinas. Entre los escombros, el cuerpo de Sansón yacía, aplastado por el peso de lo que había derribado, pero libre de la carga de su propio fracaso. Allí, entre piedras rotas y cuerpos derrotados, se convirtió no solo en un héroe que luchó, sino en un hombre que encontró la redención en el sacrificio final. La noticia de la muerte de Sansón se propagó rápidamente por Israel. Los israelitas, que durante tanto tiempo habían sufrido bajo el yugo de los filisteos, vieron en su muerte un destello de esperanza y libertad. Los líderes de su tribu, encabezados por su familia, llegaron hasta Gaza, atravesando el campo de batalla cubierto de escombros y recuerdos de lo que Sansón había hecho. Encontraron su cuerpo mutilado, pero en paz, como si toda la agonía de sus luchas internas se hubiera disipado en el momento de su muerte. Con cuidado y reverencia, lo llevaron de vuelta a su tierra natal, donde fue sepultado en la tumba de Menúe, su padre, entre Sorai y Estaol. Sansón, que había nacido bajo una promesa divina, finalmente descansaba como un juez que, a pesar de sus errores y pecados, cumplió el propósito para el cual fue creado. Pero su historia no termina con el último suspiro. Para los israelitas, se convirtió en un símbolo de la complejidad de la relación entre la fuerza humana y la voluntad divina. No era solo un héroe de poderosos músculos, sino un hombre con fallas profundas, capaz de cometer errores catastróficos y, aún así, ser un instrumento de Dios. Y así, la leyenda de Sansón permanece viva. No como una historia solo de fuerza y furia, sino como un relato poderoso de redención, recordando a todos que, incluso los más fuertes entre nosotros, pueden ser quebrados. Y que, al final, es en la ruptura donde encontramos nuestro verdadero propósito.